En este ejemplo, las cosas se facilitan porque tengo las condiciones ideales. Tengo una muestra aleatoria de una normal, conozco los parámetros mu y sigma cuadrado, todo se vuelve felicidad. Pero ¿qué pasa si yo quito esto de aquí y no sé dónde proviene la distribución? Es decir, si estoy en este escenario, ¿cuál es la distribución de X barra? Si solo sé cuál es la media y la varianza, pero no sé cuál es la distribución de probabilidad, entonces ¿cómo tengo una distribución para X barra? Fíjense que lo único que sé es cuál es la media de X barra y cuál es la varianza de X barra. Es decir, la distribución de X barra tiene media mu y varianza sigma cuadrado sobre m. Y mu y sigma cuadrado podrían ser o no conocidas. Entonces, en el caso de una normal, todo es muy fácil. Pero, ¿qué pasa cuando la muestra aleatoria no proviene de una normal? ¿Qué pasa ahí? Entonces, recordemos que si x1 hasta xn es una muestra aleatoria de una por de cualquiera, con esta media y esta varianza, esta variable va a tener media 0 y varianza 1. O sea, ustedes lo pueden verificar fácilmente. Valor esperado de esto sería, el valor esperado de x barra es mu, entonces el valor esperado de esto es 0. Y la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n, entonces la varianza de esto es 1. Es lo único que sé, ¿cierto? Es lo único que sé. Fíjense que cuando n crece, ¿cuál es la varianza de x barra? La varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n. A medida que n crece aquí, la varianza de x barra se va haciendo cada vez más pequeña. Eso es lo que está pasando. La varianza es cada vez más pequeña. Y el histograma de las x, ¿qué significa una varianza pequeña? Cuando usted hace el histograma de las medias se van acumulando más hacia el centro. Porque al ser la varianza más pequeña significa que los datos no están dispersos, sino que están más juntos. Entonces mi distribución de probabilidad es una distribución donde se acumula alrededor de mu, pero todos los datos están muy cerquita. ¿Cierto? Muy cerquita. Las colas son muy pequeñas. Por lo tanto, entonces, yo lo que voy obteniendo es una distribución cada vez más simétrica. Parecida a una distribución con forma de campana. Cada vez más discreta. Pero eso es cuando n es grande. Depende de dónde sea la muestra y cómo sea la muestra. Es decir, si mi muestra proviene de distribuciones discretas, posiblemente necesite n muy grandes. Si es continuas, posiblemente no necesite n tan grandes. Entonces, esta expresión lo que me permite es ver esto. Quiero mostrarles acá un ejemplo que tengo acá preparado en R. Esta es R por aquí. Aquí tengo ya un par de funciones, por ejemplo, donde quiero que vean cómo se empieza a comportar los histogramas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, para poder entender esto, lo que voy a hacer es esto. Voy a generar datos de una distribución, por ejemplo, exponencial, con un parámetro específico. Voy a generar muestras de tamaños diferentes. Por ejemplo, con n igual a 10, con n igual a 20 y así. De esta media, ¿qué voy a hacer? Tomo una muestra de tamaño 10, por ejemplo. Calculo el promedio. Voy a hablar de mu, es decir, voy a tratar de hallar la distribución de x barra, que ya sé que tiene media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Ahora voy a calcular, tomo una muestra de tamaño 10, le calculo la media. Vuelvo y tomo otra muestra de tamaño 10 y le calculo la media. Y eso lo hago muchas veces. Digamos 1000 veces. Entonces lo que voy a hacer ahora es graficar el histograma de las medias. Es decir, una muestra de tamaño 10 me da una media 1. Otra muestra de tamaño 10 me da una media 2. Y construyo 1000 medias. Esas 1000 medias las voy a graficar. Y hago lo mismo con n igual a 20. Entonces cojo la media para 20 datos. Otra vez cojo otra muestra de tamaño 20 y cojo la media. Y entonces obtengo 1000 medias y las grafico en un histograma. Lo que quiero mostrarles es qué pasa cuando la n empieza a incrementarse. Entonces vamos a hacerlo con una exponencial. Entonces vamos a tomar una exponencial con parámetro lambda igual a 10. Aquí tengo el gráfico. Entonces vamos a mirar. Este sería el histograma para las medias, para una exponencial con parámetro 10 y 10 datos. Es decir, cojo 10 datos de la exponencial, calculo la media. Cojo otros 10 datos, calculo la media. Y eso lo hago 1000 veces. Y luego hago el histograma de esas medias. Cuando n vale 10. Cuando n vale 15. Fíjense que hay una acumulación a la izquierda y una cola a la derecha. Aquí también. Aquí también. Con n igual a 20. Con n igual a 30, ya la cola empieza a repartirse un poquito a la izquierda. Con n igual a 60, ya las colas no son tan pronunciadas. Con n igual a 100, mire que ya las colas van equilibrándose más. Con n igual a 200, mire que ya casi las colas son muy similares a izquierda y derecha. Con n igual a 500 mismos.
y con n igual a 1000 prácticamente tenemos el mismo comportamiento. Mire que la información que estaba acumulada a la izquierda ya empieza a ubicarse en la mitad. Si yo le dijera a usted, tráceme una distribución de probabilidad que más o menos se parezca a este histograma, ustedes tal vez coinciden conmigo en que aquí una distribución, por ejemplo, normal, una distribución de este tipo, perdón, no necesariamente normal, pero de este tipo. Por ejemplo, yo podría trazar aquí una distribución así y hacer una cosa más o menos como esta, ¿sí? Que me quedó muy fea, hagámosla más bien como a mano. Sería una cosa como así, que empiece a subir, acá se vuelve aquí, empieza a bajar. Y si ustedes miran esa forma roja, tiene mucha cara de ser una distribución simétrica, mientras que aquí no, ¿cierto? Aquí la distribución tiene una cola, ¿cierto? Aquí vuelve también a tener una cola, que no estoy dibujando muy bien, pues me disculpan acá, pero mire que solo es aquí donde empieza a tener una idea ya más simétrica, ¿cierto? Tiene una idea más simétrica, y eso ocurre a medida que aumenta n. A medida que aumenta n, la distribución empieza a volverse un poco más simétrica, ¿cierto? Más simétrica. Vamos a hacer otro ejemplo con una Poisson. Miren con una Poisson qué pasaría. Fíjense en esto, eso no tiene cara de ser simétrico, pero nunca, ¿cierto? Nunca tiene cara de ser simétrico. Acá tampoco, hay una cola pronunciada, una cola horrible. Aquí ya empieza a mejorar. Aquí mejoró un poquito más. También aquí, y miren en este caso con 1000, que ya, a pesar de que todavía no está simétrico, ya tiene una forma muy parecida a una distribución simétrica. Y eso ocurre debido a que justamente las medias, a medida que el tamaño de la muestra empieza a incrementarse significativamente, entonces las medias, el histograma de las medias tiende a tener un comportamiento muy simétrico. Pero resulta que eso no es casual, resulta que a medida que n crece, la distribución de x barra tiende a volverse simétrica, como una forma de campana. El siguiente teorema resume todo eso que yo acabo de mostrarles gráficamente. Se conoce como teorema central de límite o teorema de límite central. Nosotros vamos a abreviarlo TLC. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de cualquier población, no importa cuál, de cualquier distribución de probabilidad discreta continua o mezcla, que tiene una media mu y varianza sigma cuadrada que son finitas, es decir, existen. De x barra va a representar la media muestral. Entonces, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el tamaño de tu muestra sea grande, lo más grande posible, esta variable aleatoria estandarizada, es decir, x barra menos mu sobre sigma sobre n, tiene una distribución aproximadamente normal. Es decir, el comportamiento en el límite de esta nueva variable aleatoria es una normal estándar, normal 0,1. En otras palabras, esta distribución se aproxima a una normal 0,1 cuando n tiene infinito. Ojo con lo que va a decir. No estoy diciendo que cuando n sea grande, esta muestra es una normal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando n es grande, esta variable aleatoria estandarizada tiene una distribución aproximadamente normal cuando n tiende a infinito. Así que el aspecto importante aquí a resaltar de nuevo es que si bien yo no conozco posiblemente de dónde provenga mi muestra, no sé cuál es la distribución de probabilidad, digamos, común a esta muestra, sé que hay una media mu y una varianza sigma cuadrado, lo que sí es relevante aquí es que la media muestral, al estandarizarse, tiende a comportarse, entre mayor sea el tamaño de la muestra, como una normal estándar, que fue lo que demostré ahorita, relacionado con estos ejemplos, de cómo a medida que n crece, la distribución de las medias muestrales tiende a aparecer, el histograma tiende a parecerse al de una variable aleatoria normal estándar. Ahora, entre mayor sea n, entonces, mejor es la aproximación. Pero hay, digamos, elementos a tener en cuenta aquí. Lo primero es que si la distribución de probabilidad de la cual proviene la muestra es simétrica, pero además es continua, usted está ganado, porque la exigencia de tamaños de muestra muy grandes no se hace necesario, puede flexibilizarse. En general, si tienes distribuciones continuas y simétricas,
un n mayor o igual que 30 es más que suficiente para obtener excelentes aproximaciones. Pero sin embargo, si esa distribución, así sea continua, es sesgada, dependiendo de qué tan sesgada sea, si la cola es muy larga o muy pequeña, requerirá de tamaños de muestra mucho más grandes que 30. El estándar en la mayoría de textos que ustedes van a encontrar es que si n mayor o igual que 30 todo funciona bien y todo es felicidad. Eso no es cierto. Yo les acabo de mostrar un ejemplo donde tengo un n de 100 y todavía ni siquiera la forma del histograma es simétrica. Entonces eso depende mucho de las condiciones de la distribución. Por eso es importante hacer un análisis descriptivo de los datos para conocer el tipo de distribución de probabilidad que rige esos datos, a menos de manera aproximada a través de un histograma, y saber en la aproximación que usted haga usando el TLC, si es su interés, si realmente ese tamaño de muestra le va a servir o no para obtener buenas aproximaciones. Pero en el caso de cuando usted tenga varias aleatorias, muestras aleatorias que provengan de una distribución discreta, sí es importante que el tamaño de muestra sea lo más grande posible. ¿Qué tanto? Entre más, mejor. Pero ojo, n mayor o igual que 30, aquí puede no ser muy adecuado. Puede obtener usted unas aproximaciones completamente nefastas para esto. Miren esto. ¿Cómo usamos el TLC? Entonces, si yo tengo un promedio y quiero calcular probabilidad sobre el promedio, damos una probabilidad de este tipo, de que equibarra sea menor o igual que A, lo que hago es estandarizar la media muestral, tal como se mostró aquí en la proposición, ¿cierto? En esta proposición, la estandarizo. Yo sé que no va a ser normal, pero va a tener media 0 y varianza 1. Ahora, el TLC, ¿qué le dice? Que si n es grande para usted, este mamarracho que usted ve aquí, esta expresión, esta nueva variable, que es la media estandarizada, va a tender a comportarse de manera aproximada a una variable aleatoria z. Es decir, esta variable que usted acaba de construir aquí estandarizada se va a cambiar por esta z. Pero mire la clave. Aquí debería poner una flechita y decir TLC. Es decir, por el teorema del límite central, cuando n es grande, esta variable se convierte en una z. Ojo, no estoy diciendo que la muestra sea normal. No. Estoy diciendo que la media muestral estandarizada de esa muestra va a ser aproximadamente una normal estándar. O porque eso es un error muy común, decir, como n es grande, entonces x1 xn es normal. No, la muestra es la muestra no cambia de distribución. Lo que estamos haciendo es aproximar la distribución del promedio. ¿Listo? Así que la forma de calcular probabilidades se hace de esta manera. Estandarizamos y calculamos z. Pero esto depende de dos cosas. Primero de que conozcan mu y sigma. Pero hay casos donde no conozco sigma. Si sigma no es conocido y n es apreciable, entonces yo puedo, en vez de usar sigma aquí, utilizar una estimación adecuada de sigma. Resulta que S cuadrado es una estimación muy adecuada para sigma. Y entre más grande sea n, más cerca está de sigma. Así que esta probabilidad podría calcularse de esta misma forma, pero en vez de usar sigma, utilizo S. Y aplica el teorema del límite central. Es decir, si hacemos la misma estandarización, pero usando la desviación estándar muestral S, entonces vamos a obtener que esta nueva variable aleatoria, también estandarizada, va a tener una distribución aproximadamente normal con media 0 y varianza 1. Un ejemplo de eso. Por experiencia se sabe que un empleado tarda en promedio 12 minutos para fabricar un artículo. Con base en la información obtenida del mes anterior, se estimó que la variación en esos tiempos de fabricación es aproximadamente de 10.24 minutos. Se seleccionan aleatoriamente 60 empleados y a cada empleado se le registra los tiempos que tarda cada uno en fabricar el mismo tipo de artículo. Aquí es muy importante aclarar algo, y es que la independencia está en que todos los empleados requieren de tiempos independientes. Pero, como el proceso de fabricación ya está estandarizado, entonces significa que los tiempos se van a comportar de manera idéntica, aunque no sean los mismos. Esas son las condiciones para una muestra aleatoria. Se preguntan cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio empleado por los 60 empleados sea superior a 12.5 minutos y una condición. Si deseo que el tiempo promedio empleado por n empleados sea inferior a 12.5 minutos, con una probabilidad aproximada de al menos 0.25, ¿cuál debería ser el tamaño de muestra mínimo que garantice esta condición? Fíjense que esto es muy importante, porque me está diciendo cuánta información necesito, cuántos tiempos necesito para que en el 95% de las veces siempre el tiempo empleado por estas personas sea inferior o igual a 12.5 minutos.
Esto puede hacer parte de un control de calidad. Vamos a resolver este ejemplo.